Esta es una Extra Muse, que es básicamente la versión de extra de la DJI Osmo Pocket 3, y muchos de ustedes me han estado preguntando qué tal graba esta cámara. Entonces decidí salir y voy a grabar un vlog con esta cámara mientras que les voy contando algunos de los aspectos que tiene y que son mis primeras impresiones del rendimiento de esta camarita, que es mucho más económica que la DJI Pocket 3. Lo primero que les quiero contar es qué configuración estoy usando con esta Extra Muse, que es básicamente la más automática posible. Estoy grabando a 4K 30 FPS, el audio es de este DJI Mic Mini que tengo por acá y simplemente le activé el tracking de rostro, por lo que me estoy moviendo bastante. Más allá de eso, está en el perfil de color normal y no tiene mucha coloración ni nada por el estilo, pero ya les voy a hablar un poquito de eso porque hay algo que esta Extra Muse tiene y que le pasa igual a la Pocket 3 que no me termina de convencer. Y es que el tema con esta clase de cámaras es que tienen un poco plano el color, o por lo menos para lo que es mi gusto. Y eso no me termina de convencer de a mucho, pero si bien la imagen de cámara es bastante buena, si uno le mete simplemente un LUT pequeño de corrección de color, funciona bastante bien y le da como otra vida a las imágenes, que de verdad los colores se me hacen un poco planos y no necesariamente es la luz. Esto pasa tanto en interiores como en exteriores, pero es muy fácil de corregir. Y sí, yo sé que esta cámara tiene, por ejemplo, el tema del X-Log, como se llama acá, el perfil logarítmico, y que uno le podría hacer una corrección de color mucho más profunda y toda esa cosa. Pero seamos honestos, la gran mayoría de nosotros no le va a meter corrección de color, no va a utilizar eso, ni siquiera sabe cómo hacer una corrección de color apropiada. Y además eso toma mucho más tiempo y la gran mayoría lo usamos para esta clase de videos de YouTube, de redes sociales, y no vale tanto sinceramente la pena ese esfuerzo adicional como si fuera un cliente que te está pagando por esto. Y hay otro tema que en este poco tiempo que llevo utilizando esta cámara, tanto afuera como adentro, me he dado cuenta, y es que a diferencia de lo que pasa con cámaras de DJI, que es básicamente la base de esta misma, es que el balance automático de blancos y el balance manual tienen tonalidades muy diferentes y les voy a mostrar en este momento cuáles son. Esta es una toma con el balance de blancos completamente automático y miren cómo se ven los verdes de acá del pasto, el de la montaña y también acá el ladrillo de la fuente, cómo se ve en la tonalidad. Voy a cambiarlo al manual y van a ver la diferencia. Ya cambié el balance de blancos al manual y miren cómo cambiaron los tonos del verde de acá, también del pasto, e incluso acá del rojo de la misma fuente. Y lo mismo pasa con los rostros. Noten cómo va a cambiar la tonalidad de mi cara, sobre todo en este escenario que es bastante complicado porque tiene mucho verde y mucho rojo alrededor. Este es el balance de blancos manual, que está en la misma exposición de la toma anterior, y ya les muestro el balance de blancos automático. Y así se ve con el balance de blancos en automático esta misma exacta toma, que no ha cambiado para nada la iluminación. A ver si notan la diferencia. Y es que puede parecer algo tonto, pero ese cambio de balances de blanco, tal vez acá en la pantalla cuando uno lo ve no es tan notorio, por lo menos en el exterior, porque pues la luz ayuda a que uno lo disimule, pero en interiores sí se nota bastante y es la primera cámara de hecho que me pasa exactamente eso. Cosa que se me hace rara, pero pues es simplemente un detallito que deben tener en cuenta por si les interesa esto. Siendo honesto, en los exteriores no afecta tanto porque igual la luz va cambiando mucho, pero puede que su video no quede tan bien como quisieran. Pero en interiores sí se nota bastante si están grabando videos estáticos particularmente. Y una de las cosas más útiles que definitivamente tiene esta cámara es el seguimiento por rostro. Lo puse y empecé a grabar desde ahí y me estoy moviendo para todos lados. Y como se darán cuenta, la cámara me está siguiendo y pues esta es una característica bastante útil, especialmente si vas a bloguear y te vas a mover mucho por todos lados, y que a mí personalmente me gusta bastante. Hablemos del tema del precio de esta cámara porque, como les dije al principio, es muchísimo más económica que una Pocket 3, y ni hablemos de la Pocket 4 que está en un precio muy superior.
Esta Extra Muse yo la compré particularmente en Amazon y me costó en ese momento con un cupón de la marca por $329. A esto hay que sumarle, en el caso particular de Colombia, el tema de los impuestos, que fueron en ese momento como 60 y pico de dólares, casi $70, que decidí pagar para poderla traer a Colombia y en menos de una semana ya estaba acá. Obviamente, sé que también se puede por casillero y hay otras formas de no pagar los impuestos, pero realmente preferí hacerlo de esta manera. De igual manera, ustedes lo pueden traer como quieran, les doy ese precio base de 329, que igual a veces va subiendo y va bajando, pero la marca hace constantemente promociones, da cupones en sus redes sociales para que estén muy pendientes. Toda esa información igual se las voy a dejar abajo en la descripción. ¿Qué les puedo decir entonces de esta Extra Muse por lo menos en el poco tiempo que lo llevo utilizando? Creo que es una camarita que vale la pena si tienes muy claro para qué es lo que lo vas a utilizar. Bien sea para vlogs, que igual en estos momentos no estoy 100% seguro de utilizarla solamente para esto, porque pues estoy como muy acostumbrado a la Action 4 con la que siempre he hecho los vlogs, pero también es una muy buena cámara de estudio realmente y es mucho más económica que cámaras ya propiamente de vlogs, un poco más profesionales como la línea básica de vlogging de Sony y de otras marcas. Y es una buena alternativa para cámara de estudio, sinceramente, sin tener que gastar tanto dinero realmente. Además, los accesorios que de verdad te recomiendo que compres, como el pequeñas patas de trípode para poderlas colocar de una forma más segura, y también un protector de pantalla y un case un poco más duro, van a ser bastante útiles sinceramente. Esta cámara siento que responde, tiene buena calidad de imagen, no todo es perfecto como en ninguna, pero creo que puede ser una alternativa para muchos. Pero cuéntame tú en los comentarios cómo te ha parecido la calidad de imagen de esta cámara. Recuerda que en mi canal encuentras varios reviews de distintas cámaras y también algunos tips de blogging que te serán muy útiles y que te voy a dejar por acá en la pantalla para que vayas y los veas. Nos vemos en el próximo.